Bien, continuamos con el bloque Universidad, Formación y Capacitación para una Gobernabilidad Transparente, a cargo del magíster Henry Rafael Pintado, quien es estratega y consultor, experto internacional en comunicación estratégica, gestión de gobierno, ciencia y tecnología, analista invitado de la cadena CNN International con sede en Atlanta, USA. Tiene una maestría en Asuntos Públicos y Relaciones Internacionales por la Universidad de Massachusetts, Boston, donde también se desempeñó como profesor asociado, consultor de instituciones y personalidades del mundo político y privado en Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, España, Chile, México, Colombia y Perú. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Posgrado en la Maestría de Gestión Pública y Maestría de Dirección de Sistemas y Tecnología de la Información de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porras y de la Universidad del Pacífico. También viene escribiendo su primer libro, Política, Innovación y Neohumanidad. Asimismo es presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno del Perú y gerente general de la consultora de comunicación estratégica WTV. Fue funcionario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa con sede en Miami, Estados Unidos. Ha desarrollado consultorías en materias de comunicación estratégica, gestión pública, innovación y desarrollo para organismos públicos privados, así como campañas electorales. Recibió un grant del Centro para el Desarrollo y la Democracia de la Universidad de Massachusetts que le permitió desarrollar una investigación en la misión de las Naciones Unidas en Kosovo. Fue coordinador del proyecto Media Nation con Fundación Nieman de la Universidad de Harvard. En el año 2015 fue invitado al Foro Mundial de Líderes Gubernamentales en México, organizado por Microsoft. Actualmente es conferencista en diversos foros, cumbres y congresos, y consultado constantemente por diversos medios de comunicación de todo el mundo para brindar análisis de coyuntura local y global. Dejo con ustedes al magíster Henry Rafael. Adelante, Henry. Gracias. Perfecto, gracias. Buenas noches. Primero agradeciendo al capítulo de Ingeniería Económica Administrativa del Colegio de Ingenieros por la invitación. A mí me gusta mucho jugar con los esquemas paralelos y de alguna otra forma voy a hacer un esquema aquí jugando en tándem o jugando, como se dice, la carrera de postas, siguiendo la posta que dejó Carlos y después Cecilia. Cecilia, y voy a empezar por la última, nos hablaba de la gobernabilidad y los problemas de gobernabilidad, y el título que nos dieron para la conferencia mía era justamente gobernabilidad transparente. Pero como se trata de formación de capacidades, lo que creo que corresponde es poder hablar de gobernanza transparente. Hablar del otro lado, porque la gobernabilidad específicamente es la que corresponde al Estado y a la estructura jerárquica del Estado en un sistema democrático hacer para generar justamente gobernabilidad. Pero la gobernanza nos permite, como lo dice esta parte textual, tener un enfoque de la administración y gestión de organizaciones, si bien especialmente en el ámbito gubernamental, pero que se caracteriza por la apertura y la claridad en la toma de decisiones, la ejecución de políticas y la comunicación. Y aquí nos presenta un primer reto, que para hablar de gobernanza de transparencia, estamos hablando de la toma de decisiones que necesitamos para formar capacidades en las universidades, principalmente que es donde se enseña políticas públicas. ¿Qué necesitamos? Acá hay un... Qué bueno, perdón, acá lo leo mejor. Así que voy a ponerlo por acá. ¿Qué necesitas para tomar decisiones? Eso claramente tiene que ver con la formación del qué es lo que se tiene que hacer. Cómo poder ejecutar políticas públicas, que entonces es el cómo, y entender que entre el qué y el cómo no hay eficacia si no se comunica eficientemente. Entonces, basado en estos tres ejes, y debo agradecer la oportunidad de hablar de esto porque yo dicto 3 clases en la universidad, una que se llama Análisis y Diseño de Políticas Públicas, otro que se llama Responsabilidad Social Corporativa y otro que se llama Análisis Estratégico de Políticas Públicas. Y entonces, en ese campo me hice una pregunta. Si estamos hablando en el eje temático que me han puesto, que es la formación de capacidades para los gestores públicos, me hago la siguiente pregunta. ¿Es necesario un cambio en el enfoque educativo? Y si la respuesta que imagino varios de ustedes están haciendo es sí, porque es una respuesta bastante fácil, la pregunta es, ¿qué cambios
qué tipo de enfoque sea necesario. Y en ese reto me animo, digamos, a plantear 3 propuestas. Pues parezco un candidato presidencial. Aquí están mis 3 propuestas de gobierno. No pasan a ser propuestas de gobierno, pero sí pasan a ser 3 ideas que creo que pueden funcionar para reflexionar por esto. Y para eso, una primera reflexión, antes de pasar a esas 3 propuestas, es que sí siento, y creo que compartiríamos varios, que en el Perú enseñamos, pero no formamos, ¿no? Y una cosa es enseñar, tenemos un sistema educativo, de hecho a mí me pasa mucho cuando estoy en las universidades, y algunos de ustedes que enseñan en maestrías o en doctorados les pasará lo mismo, que es uno dicta clase y alumnos de maestría, que son normalmente funcionarios, gestores públicos, abren su cuaderno y dicen, ya profesor, ¿qué nos va a enseñar? Y uno en maestría y en doctorado no enseña, comparte conocimientos, genera debate, pero no enseña. Pero vivimos bajo una estructura donde el educando viene siendo educado, valga la redundancia, a sentarse en un escritorio, a tomar nota y después dar un examen. Y entonces, en los espacios donde se enseña gestión pública, no formamos personas o profesionales en conciencia y contexto. Y justamente Cecilia hablaba mucho del contexto, ¿no? Tomar en conciencia de lo que podría ser una gestión pública o un diseño de políticas públicas es una cosa, pero entender el contexto en el cual se van a aplicar esas políticas públicas es otra cosa. Es lo que nos hablaba al principio cuando hablábamos de la toma de decisiones y cómo se aplican las políticas públicas. Una política pública puede parecer muy buena, pero el contexto probablemente no es el mejor para poder aplicarla. Y aquí sí, entonces, me gusta la idea de que poder hablar sobre el enfoque perspectiva. Y es donde digo, agarro la posta, porque el maestro de la perspectiva en el Perú es Carlos, ¿no? Que cuando estuvo en ese plan, justo lo recordaba hace ratito, que cuando yo estudiaba en Boston, tuve la oportunidad que mi primera chamba, cuando terminé la maestría, fue hacer una consultoría cuando él presidía el CEPLAN, el Centro de Planificación Estratégica. Pero el enfoque prospectiva, junto al enfoque de desarrollo sostenible y el enfoque del círculo virtuoso entre lo público y lo privado, creo yo que darían un enfoque, o mejor dicho, un valor adicional a la forma como hoy se enseña políticas públicas en las universidades del Perú. Me explico de qué se trata. No voy a leerles esa teoría, pero básicamente, si hablamos de prospectiva, por ejemplo, a partir de este libro que publicó el CEPAL, se habla hay un tipo de prospectiva que es la exploratoria, que es aquella que se hace prospectiva estratégica hacia el futuro, basada en la visión del pasado, en el análisis del pasado, en el entender del pasado, y la prospectiva estratégica que te permite hacer prospectiva dejando que primero crees el futuro, ¿no? Permitiendo primero no analizar el pasado, sino de frente analizar el futuro y después del futuro retroceder para que puedas hacer el planeamiento estratégico que desde el presente te lleva al futuro. Como para hacerlo fácil es cuando ustedes han hecho alguna vez estos juegos de laberinto, ¿no? Y cuántas veces cuando no nos sale esos laberintos que publicaban los periódicos, ¿no? Te hacían el laberinto y a la tercera que no te salía, ¿qué hacías? Empezabas desde el final para poder saber cuál era el inicio. Algo así es este tipo de perspectiva. Pero más allá del factor anecdótico, es que si pudiésemos incluir el enfoque prospectivista en la formación académica de los futuros generadores de políticas públicas, entonces ellos van a estar en capacidades de generar políticas públicas o participar de los debates de políticas públicas, siempre entendiendo que hay un futuro que crear y hay un futuro en el que creer. Pero el futuro en el que creer es ilusionista. El futuro de crear es acción. Y este tipo de formación nos puede llevar a entender la necesidad de poder inyectar el enfoque de perspectiva estratégica en la formación de los estudiantes profesionales, que normalmente todos ya son profesionales en las maestrías de gestión pública, porque no existe la carrera de gestión pública, existen las maestrías de especialización en gestión pública y después lo que hace es servir, ¿no? Normalmente uno es abogado, ingeniero, bueno, algunos cuantos ingenieros habrá acá, muchos abogados, muchos médicos, o cualquier otra profesión, y después de eso hace su maestría o su especialización en gestión pública, ¿verdad?
El segundo enfoque que me atrevo a señalar que puede ser necesario para este cambio de paradigma en la forma como se enseña o cómo se preparan, cómo se forman a los gestores públicos, es entender que el desarrollo sostenible es vital. No puede haber desarrollo productivo o sistemas productivos hoy en el mundo contemporáneo si no efectivamente tenemos un planeta que cuidar. Pero cuidado que cuidar el ambiente, cuidar los ríos, tener políticas de sostenibilidad, no es desarrollo sostenible, es sostenibilidad. Si yo voy a generar políticas para que, no se talen árboles en la Amazonía, sí, es una política principalmente de sostenibilidad, pero no necesariamente, y no digo que esta específicamente, no todo lo ambientalista es desarrollo sostenible. Probablemente todo lo ambientalista es sostenibilidad, pero no necesariamente es desarrollo sostenible, porque efectivamente para hablar de desarrollo tendríamos también que hablar del desarrollo económico. Pero ojo, tampoco desarrollo económico es sostenibilidad. Y ahí viene el desbalance, cuando a veces en busca de hacer o generar desarrollo económico o social, descuidamos algunos aspectos importantes que hoy sí es necesario tener en cuenta, sobre todo en el mundo contemporáneo que vivimos, y ahora más adelante voy a hablar de innovación tecnológica, en el que la avalancha del crecimiento tecnológico nos hace creer, o por lo menos lo que yo creo, que es primordial cuidar el ambiente, cuidar el planeta. Pero entonces, desarrollo sostenible es un matrimonio entre aquello que es sostenibilidad, pero sobre todo, o de la mano con desarrollo. Y aquí el ejemplo clásico que una vez en una tesis de unas alumnas de mi maestría en la universidad, estaban haciendo una tesis para demostrar que eran necesarias las ciclovías, ¿no?, en el Perú. Y entonces estaban haciendo un análisis de campo basados en justamente una visión de desarrollo sostenible. Y cuando entregaron el proyecto, la pregunta que salió era, claro, había una serie de factores en los cuales se veían que efectivamente las ciclovías son necesarias para poder causar menor impacto en el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sus indicadores de desarrollo, de impacto en el desarrollo económico, social, casi no existían. Y habían entrevistado a varios funcionarios políticos que eran promotores de las ciclovías. Y basta ahora mirar o pasearse por Jesús María quizás y encontrar que las ciclovías ni generan desarrollo ni generan cuidado del ambiente, porque el impacto de la cantidad, o sea, han convertido en muchos casos calles de dos vías para dos carros en una sola, y en otra vía no pasa nadie y están vacías, o pasan 3 o 4 motos y unas cuantas ciclistas. ¿Qué de sostenibilidad tienen las ciclovías? ¿Qué de ambientalismo tienen las ciclovías? Pero qué simpático es tomarse la foto y salir. No, la campaña, no, somos progres, no, somos pro ambientalismo. Eso es ideología pura. De lo que se trata es hablar de desarrollo sostenible. Cuidemos al ambiente, pero generemos indicadores de desarrollo. Creo yo que si logramos esa ecuación, podríamos entrar a un enfoque distinto de desarrollo sostenible, vital, y que va de la mano con el enfoque prospectivista. Y al final, entender de lo que también hablaba Cecilia y Carlos, del círculo virtuoso que existe y debe existir siempre entre lo público y lo privado. Y parece mentira, y lo digo con causa en las 3 universidades donde he dictado este curso, a mí me ha parecido siempre interesante que cuando al funcionario público le hablas de privado, da 5 pasos para atrás y tienen la cara como si estuviésemos hablando del monstruo. No, con el privado nada, no, que son esferas externas. Y después cuando comenzamos a leer desde Aristóteles y pasando por una serie de grandes filósofos y politólogos históricos, que este debate entre lo público y lo privado no es nuevo, pero que en general la historia ha demostrado que no se trata de 2 vertientes paralelas, sino se trata de 2 vertientes que se necesitan uno para el otro. O sea, no existe empresa privada si no existe Estado, y no existe Estado si no existe lo privado. Entenderlo esto de una forma global,
como digo acá, en un círculo virtuoso y que rompamos ese paradigma que yo Estado no puedo vincularme a lo privado y yo privado le saco la vuelta al Estado, creo yo que es el tercer elemento que podría generar un cambio en la formación de capacidades de los funcionarios públicos, de los gestores públicos en este reto hacia el siglo XXI. Ahora, no he hecho una receta, simplemente estoy haciendo una reflexión de los tres temas que a mi parecer podrían abonar a cambiar esta visión, este paradigma de la forma como se forma, valga la redundancia, los funcionarios públicos. Entro en la etapa final donde creo yo que además de esto deberíamos lograr que la innovación, la ciencia y la tecnología sean la prioridad en los procesos de las políticas públicas. Y voy a poner un ejemplo chiquititito, porque pueden haber 10.000. Pero claro, hoy todo el mundo habla de la inteligencia artificial, ¿no? Todo el mundo está contando cómo la inteligencia artificial está cambiando el paradigma. Yo mismo me he puesto en un curso en la Universidad de Michigan para poder entender el proceso de inteligencia artificial aplicado a la gestión pública y el amplio espectro es gigante. Vamos, si hablamos del sector educativo, que es el que me ha tocado hablar desde las universidades, porque yo podría abordar un montón de temas, pero las universidades ya tienen un reto. El principal reto es saber si las universidades van a sobrevivir en los próximos 10 años. Desde que hoy Oxford, por ejemplo, ya está haciendo algunos ejemplos de clase con, ahí se me dio la palabra, estos profesores que no son profesores, sino son con avatares, ¿no? ¿Para qué vas a ir entonces? Y esto que vemos en la película, que tú presionas algo y te aparece aquí el avatar, parece mentira, pero probablemente pronto lo vamos a tener. Vamos a poder llevar clases hasta con Einstein. ¿Será entonces necesarias las universidades para esos procesos? Eso es un gran reto, pero que nos cuesta mirar el reto del futuro pensando que es el futuro, cuando ya no es el futuro, porque basta que ya está siendo probado, ya es presente, no es futuro. Y entonces, ¿cuál es el impacto que está teniendo? Bueno, todo el mundo sabe que estamos creando capacidades universitarias que no van a tener mercado laboral. O sea, los ninis de los que nos hablaba Carlos son aquellos que ni estudian ni trabajan. Pero la peor noticia es que hay gente que sí estudia, pero que no va a tener dónde trabajar. A menos que, desde mi punto de vista, humilde, cambiemos el paradigma educativo de la forma como hacemos educación para, sobre todo, la función pública. Y aquí termino porque yo tuve la oportunidad, la verdad, de hace algunos años, en el 2019, para ser más claro, de ser parte del Comité Evaluador de Políticas Públicas en Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de México. Cuando desarrollamos la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, así se llamaba, tuvimos la oportunidad de exponer ante el Congreso de México un cambio de paradigma que me parece el más importante. En el Perú y en Latinoamérica principalmente, la formación de capacidades universitarias, de capacidades a los abogados, médicos, en fin, a todas las profesiones que buscan una maestría en gestión pública es a través del enfoque de derechos, ¿no? El enfoque de derechos humanos es aquel que te dice que cualquier sector productivo, agricultura, si tú vas a hacer políticas públicas en agricultura, lo principal es que tiene que atender un derecho. Si no atiende y no soluciona o no está enfocada a la defensa de un derecho o a la solución de un derecho, o el ejercicio, o mejor dicho, que permita el ejercicio libre de un derecho, entonces no es una política pública. Y lo mismo, si vamos a hacer alguna obra en infraestructura, entonces tiene que ser basada a un derecho. Por eso se llama enfoque de derechos humanos. Sin embargo, nuevamente, entrando en conciencia y contexto, que son las palabras que a mí me gustan, ¿cuánto el enfoque de derechos es realista? ¿Y cuánto el enfoque de derechos puede, o casi a veces se convierte en una banderita, así como la banderita de ciclovías? Una banderita que suena bien, que se ve bien, que permite tomarse una bonita foto y que es súper populista, pero que probablemente la realidad de la inteligencia artificial y del mundo cuántico, que ya no es futuro, sino que es realidad, nos debe quizás a entender que el enfoque de derechos ya no va a poder ser ejercido si es que no existe una línea de base de innovación, ciencia y tecnología.
porque va a ser muy difícil que yo lleve salud al pueblo más recóndito del Perú en los próximos años si no he desarrollado una red de fibra óptica que permita que la nueva tecnología creada para hacer salud pueda ser aplicada de forma más rápida, eficiente y oportuna en Andahuaylas, donde todavía ni siquiera se llega por avión directo porque no hay vuelos directos, más que si contratas una avioneta y al cual debo ir la próxima semana, si Dios me ayude. Tal cual. O cuando conocí hace unas semanas atrás Taipitunga. ¿Alguno de ustedes conoce Taipitunga? Bueno, Taipitunga es un centro poblado que está entre Cusco y Apurímac, en algún lugar por allí. ¿Cómo se llega? No sé, yo llegué vomitando, pero llegué. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y saben por qué fuimos? Porque nos invitaron hace algunos años la Agencia Española de Desarrollo a inaugurar el canal de regadío de los pobladores. Y cuando llegamos a inaugurar el canal de regadío, era una fiesta como si estuviese el grupo 5, hubiera llegado a Taipitunga. Era lo máximo, porque para los pobladores necesitaban ese canal de regadío para poder generar su desarrollo productivo en la zona porque venían de mucha pobreza. Y yo me preguntaba, ¿esto es enfoque de derechos o es simplemente el atraso total de un país en la cual vivimos sacando a la del enfoque de derechos? Que cómo puede ser que todavía en nuestro país tengamos que hacer una ceremonia de inauguración de un pinche canal de regadío. Y pinche mexicano no es una mala palabra, por si acaso. Entonces, sí creo y sí considero y sí intento aportar que la posibilidad de hacer un cambio real, eficiente y oportuno en búsqueda de tener una mejora en la formación de capacidades para gestores públicos, no es que no deba tener el enfoque de derechos, claro que lo debe tener, pero si no construimos conciencia colectiva, sobre todo en la política de innovación, ciencia y tecnología, todo lo que estamos viviendo o viendo el futuro simplemente es inexistente. En otras palabras, es un país llevado al fracaso o a la prehistoria, porque hacia eso caminamos. Sorry, quizás sea apocalíptico, pero tengo la sensación que si no logramos ese cambio, vamos a tener ninis o, no sé, cómo llamar a los que tienen educación, pero no van a tener dónde trabajar. Y ojalá que este foro pueda servir para también aportar eso a la gestión pública. Creo que ahí acabé. Ay, sí. Muchas gracias.